Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que es una persona, que nosotros la invitamos a estar con nosotros o no la invitamos. Eso está en cada persona que pueda decir yo tengo al Espíritu Santo con certeza, y también la persona que puede decir no, yo sé que existe el Espíritu Santo, pero nunca ha sentido el poder del Espíritu Santo o ha vivido experiencia sobre o con el Espíritu Santo. Es bastante difícil explicar la Trinidad. Sabemos que la tercera persona el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los tres son uno. Es lo que uno alcanza a comprender. Ahora, ¿a qué vino el Espíritu Santo? La palabra de Dios nos dice que nos viene para enseñarnos, para guiarnos. ¿A qué nos quiere guiar? La palabra de Dios es grande y maravillosa. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a buscar en Juan 16 del 7 al 11. Pastora Eugenia, ¿me lo puede leer usted? Aleluya. Juan 16. Dice la palabra del Señor en Juan 16 del 7 al 11. Dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aleluya. Aquí vino el Espíritu Santo a hacer una obra en nosotros. Lo primero que va a hacer va a consolar. Dice que Él vino a consolar. Y viene a consolar. Y la palabra que tú puedes buscar para tu corazón en cuanto a consolación es protección. Te vino a proteger. ¿Pero a proteger de qué? ¿De qué te viene a proteger el Espíritu Santo? Dice, cuando Él venga, convencerá. De que te tiene que convencer el Espíritu Santo. Esa es una protección. ¿Contra qué? Contra el pecado, contra la justicia y contra el juicio. Te viene a proteger. ¿Y cómo te protege el Señor? Cuando dice de pecado es porque dice que no creen en Él. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí y aún todavía no creemos en el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo es el que vino con Jesús, y Jesús murió el tercer día y resucitó, pero dejó un consolador, al Espíritu Santo, y ese consolador lo que quiere es que tú creas en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Creer que el Hijo vino a salvarte, que Él murió por tu salvación. Pero a veces nosotros creemos en un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, cuando estamos en problemas. Y cuando no estamos en problemas, decimos, no importa, yo no voy a ir al culto, no voy a leer la Biblia, no voy a cantar, no voy a orar. No importa, lo voy a dejar. Ahí estamos negando lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Porque el Señor viene a convencer a que tú creas que Jesús pagó por nosotros. Amén. Creer que Jesús tiene un juicio, y ese juicio es que nosotros creamos que Satanás fue vencido. Amén. Creer que fue vencido. ¿Cuándo fue vencido? En la cruz. ¿Cuándo fue vencido? Cuando creyó que Él tenía la victoria.
Y a veces nosotros creemos que Satanás tiene la victoria, que nos vamos a morir, que vamos a tener esto, que vamos a tener el pecado. Ahí le estamos dando la victoria. Pero cuando nosotros creemos que la justicia de Dios es rectitud, cuando la justicia de Dios es pureza, cuando la justicia de Dios demuestra que Jesucristo en la cruz venció el pecado, venció la muerte, y ahí el Señor venció a Satanás. Cuando venció, cuando fue a la cruz. O sea que tú tienes un enemigo ya vencido, pero tienes que creerlo. Y tienes que creer que el Espíritu Santo está contigo. Tienes que creer que el Señor, todas estas prédicas del Espíritu Santo son para manifestarse. No están solo aquí. Si ustedes ven, en todo lugar se está hablando del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene a tomar a su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Nosotros, el ser humano. Y Él dio la vida, Jesús dio la vida por el mundo entero, pero no todos le creen. No todos están atentos a que el Espíritu Santo venga a mi corazón a convencerme. ¿Por qué? Porque a veces no queremos tener la evidencia de la convicción del Espíritu Santo. Y esa obra redentora que está todos los días esperando para que vamos nosotros a los pies de Cristo y digamos: Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo soy convencida que tú eres el Señor. Soy convencida que no tengo que tener pecado. Soy convencida, estamos en este mundo. Y el mundo nos persigue el pecado porque el gobernador de este mundo está vencido, pero está. ¿Y qué es lo que está haciendo con el pueblo de Dios? Llevando mentiras, engaño. No me congrego más porque el pastor, porque la pastora, porque el diácono. Engaño. Y el Señor quiere darte una evidencia. Y esa evidencia es la convicción en tu corazón que hay un Dios todopoderoso. Romanos 7, 19 y 20. Romanos 7, 19 y 20. Dice la palabra del Señor en Romanos 7, 19 y 20. Dice así: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahí está. ¿Por qué pecamos si tenemos al Espíritu Santo? Porque hay un pecado que gobierna en nuestros corazones, que a veces no tenemos la facilidad de decir: yo lo reprendo, o yo digo: la sangre de Cristo tiene poder, o tomar la armadura de Dios, porque el pecado mora en nosotros. Pero cuando nosotros permitimos esa convicción, esa vivencia con el Espíritu que toma el control de mi vida, que hay cosas sobrenaturales en nuestro corazón que son locuras. Las del Espíritu Santo son locura. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando te convence de pecado? Te saca de la comodidad. Es una comodidad. Yo miento y sigo mintiendo y sigo mintiendo y sigo mintiendo y sé que estoy mintiendo porque el Espíritu Santo te convence, pero seguimos mintiendo, engañados. Pero Él lo que quiere es sacarte de la comodidad. El Espíritu Santo viene para que tú seas convencido que ese pecado te lleva al infierno, no te lleva al cielo. Y todos queremos ir al cielo, pero no queremos salir de la comodidad. No queremos que el Espíritu Santo te amarre para que te despiertes. No quieres. No quieres ser despertado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener la salvación en el corazón y tener la paz para con el mundo. El Espíritu Santo viene a confrontarte y decirte: ¿sabes? Tú estás pecando. ¿Y cómo lo hace? Te saca de esa comodidad y te muestra a través de la palabra y te pasa y te lo tienes tú en la mente. Pero ¿sabes? Cuando nosotros hacemos esto de tomar o ignorar al Espíritu Santo, ¿qué viene el Espíritu Santo? Te confronta.
te confronta y te hace evidencia. Y viene un pastor, viene un líder, viene y le dice, hermanito, arrepiéntase. Pero nosotros no queremos ser confrontados, nos enojamos con el pastor, nos enojamos con el diácono, nos enojamos con el que nos dio una palabra. Nos enojamos, ¿por qué? Porque fuimos expuestos. Al ser expuesto y tú te arrepientes, viene la luz a tu vida. Y empiezas a iluminar todo lo que está alrededor tuyo. Y empiezas a iluminar porque tu corazón ya fue justificado por el Rey de Reyes, Señor de Señor, que es el abogado que tenemos en el cielo, que es Cristo el justo. Dios tiene tu causa. No puede venir el diablo a acusarte si es que no lo permites tú. Y si lo permites porque quieres quedar en la conformidad, quieres quedar expuesto a todo lo que el diablo quiere hacer, porque él es el acusador. ¿Usa personas? Sí, usa personas. Pero ¿qué es lo que es permitido por Dios? Porque yo ya no le pertenezco al enemigo, le pertenezco a Dios. Entonces el que hace que yo sea expuesta es mismo Espíritu Santo, para sacarme de ese confort y decir, yo sí, soy convencida que el Espíritu Santo está aquí, que Él me convenció que estaba pecando y que Él quiere tomar mi corazón y Él quiere hacer cosas maravillosas en mí. Él me justifica. Romanos 12:2. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Romanos 12:2. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí el Señor nos da los parámetros de su voluntad, que es agradable y perfecta. Esa convicción que nos da el Espíritu Santo no es condenación. No es condenación, sino es convicción. Esa convicción no te condena. Lo que te condena te aparta de Dios. Lo que te condena, lo que tú estás de un pasado, de recuerdos, de traumas, y todos son porque el Espíritu Santo no ha llegado a sanar tu alma. Y necesitamos esa sanidad. Y a esa sanidad, cuando viene, ya no hay más condenación. Y esa condenación te alejaba de Dios, aunque tú querías ir al culto, aunque tú querías leer la Biblia, querías entenderla, querías alabar a Dios, querías orar, pero no podía porque había una condenación en ti. Cuando viene el Espíritu Santo, viene la sanidad interior. Y esa sanidad interior es que se mete a tu alma. Se mete a tu alma el Espíritu Santo y empieza a sacar lo que estorba al Espíritu Santo. Y estorba un trauma que haya sucedido. A veces trauma de pequeño, cuando un perro los muerde. ¡Wow! Es tremendo. Cuando son violados, cuando son manoseados. Son traumas que vienen y condenan día a día nuestras vidas, aún en el matrimonio, aún en la vejez. Pero cuando Dios viene y se mete a tu corazón y da la convicción que ese trauma es sanado por el Espíritu Santo, viene la convicción y viene el arrepentimiento. Y el arrepentimiento el que Dios busca, dice la palabra de Dios, arrepentidos y convertidos, vendrán tiempos de refrigerio. Aleluya, yo quiero esos tiempos de refrigerio, esos tiempos donde yo me gozo en el Señor, me alegro en Él, porque soy sanada, restaurada, liberada, porque el Espíritu Santo quiere tomar el corazón. El corazón habla de la mente, aquí está el alma. El alma está aquí, en su mente, donde están los pensamientos buenos y malos. Por eso la palabra de Dios dice, toma lo bueno y desecha lo malo. Porque el Espíritu Santo en tu mente tiene que limpiarla. ¿Y limpiarla para qué? Para que salga bendición de tu boca, no maldición. Qué maravilloso es el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros nos rebelamos, pero queremos las bendiciones. Queremos la bendición, queremos la vida eterna.
y nos rebelamos contra Dios. Decir, ya no oro más por esta persona, no oro más por esta situación, no oro más, ya no oro más. Te rebelas y es peor. Le entregaste todo lo que tú estabas orando, se lo entregaste al enemigo. Y nosotros que queremos la vida eterna, esa vida eterna es el límite para llegar a la meta, la vida eterna. La meta es que estamos en una carrera. Todos estamos en una carrera y corriéndola día a día. Hay obstáculos, sí hay obstáculos. Pero esos obstáculos tienes que saltarlo ¿con quién? Con el Espíritu Santo, que te ayude a ser como un becerro en la manada, que saltes y te goces en la presencia de Dios por lo bueno y por lo malo. Nos cuesta gozarnos por lo malo. Nos cuesta, pero la palabra de Dios dice, alegraos. Alegraos. Y tienes que alegrarte de lo que Dios te está dando. Un ejemplo, David, el Salmo 32:5. El ejemplo de David. David tenía una acusación en su corazón muy grande porque él había pecado. Él había pecado y esa acusación lo perseguía. Lo perseguía y lo perseguía a David, y el Señor le daba el refrigerio en su corazón para que él pudiera orar. 32:5, sí. Amén. Dice la palabra del Señor en Salmos 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué tremendo David. David dice la palabra que tiene el corazón conforme al de Dios. Pero también era igual que nosotros. También cometía errores. También él tuvo un pecado. El pecado que quiso mandar al esposo de la mujer que le gustaba, la mandó al ejército para que lo mataran. Y ese pecado él lo puso frente a frente y le dijo al Señor, la dicha de perdonar, se llama el texto, la dicha de perdonar, la dicha de tener ese perdón de Dios. Cuando el Señor en el Salmo 51 le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, le pedí ayuda a Dios. David cometió el error. Cometió el error así como lo hemos cometido todos nosotros, pero tenemos la esperanza que está el abogado, y ese abogado está con nuestra causa y la tenemos, la defensa, pero es tan solo decir, aquí estoy, Señor, pequé, soy orgullosa, soy soberbia, soy altiva, aquí estoy, delante de ti está mi pecado, y nosotros tenemos que buscar. Así como David buscó cómo agradar a Dios a través de la palabra de Dios, que la dejó plasmada como un logo para nosotros y un rema para quien es revelada, cómo orar, cómo pedirle a Dios. Y eso aquí te da, mi pecado está delante de él, lo declararé. Mi pecado. O sea, David se convenció de que había pecado delante de Dios y pidió perdón. El Proverbios 28, 13 y 14. La palabra está escrita para tomarla como un estandarte, que nadie me arrebate la palabra, porque así viene la defensa. Amén. Dice la palabra del Señor en Proverbios 28, 13 y 14. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Qué tremendo, endurecer el corazón, ¿a quién? Al Espíritu Santo, que es el que nos gobierna aquí en la tierra. El Espíritu Santo está buscando que nosotros no ocultemos los errores que hemos cometido, sino que va a venir ruina. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué no puedo prosperar? Porque tienes oculto algo. No es delante del hombre, delante de Dios. Delante de Dios tenemos que proclamar ese pecado y hablarlo delante de Dios en lo secreto.
¿Para qué? Para que el crecimiento que nosotros necesitamos un crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual se bloquea si hay demonios o espíritus inmundos dentro de ti. Y no puedes avanzar porque la comunión con Dios tiene un obstáculo, que es lo que tú recuerdas del año. Y nosotros empezamos a bloquear esa convicción de pecado que viene del Señor. Y eso es lo que nos saca de la presencia de Dios. Aleluya. Todos queremos, si venimos acá es porque venimos con una esperanza. Y la esperanza, dice la palabra de Dios, que no avergüenza. Si tú tienes algo en tu corazón, no es que lo confieses aquí y digas, sí, yo soy la pecadora más grande y hago esto y hago lo otro. No, es delante de Dios, en tu secreto, en la parte íntima, donde tú le dices al Señor, Señor, yo quiero crecer. Quiero crecer, pero para eso ayúdame a sacar este trauma, a sacar todo este dolor, toda la angustia. Hay personas que están años de años enojadas con los padres. Y eso no le trae nada bueno porque hay un mandato. Dice, honra padre y madre y tus días serán largos y felices en la tierra. Pero no están los días largos y felices, ¿por qué? Porque no ha honrado a su mamá, a su papá. No digo que el papá puede ser muy malo, puede ser muy bueno, pero la palabra de Dios dice, honralo. Listo. No hay otro cambio. Honralo, punto. Y así el Señor nos va a empezar. ¿Sabe que yo cuando un día estaban predicando de honrar padre y madre y el Señor me mostraba que yo tenía dolor con mis padres? Me tiré al piso en la medio de la prédica y empecé a decirle, Señor, ayúdame, no sé qué es lo que es, cómo es, qué es lo que pasó, pero siento que hay dolor contra mi papá y mi mamá. Y el Señor me mostraba que a los 12 años ellos me cortaron el pelo, porque no me gustaba peinarme. Aquí voy a decir una cosa por otra. No me gustaba peinarme y andaba como yo quería, no como mis padres querían. Y me metieron en un baño chiquito y en ese baño me cortó el pelo. Lloraba, gritaba, pataleaba y todo, pero no hubo cambio. ¿Por qué? Porque en su corazón había una disciplina, en el corazón de mis padres. Pero yo en ese momento no lo entendí. Yo le dije, fueron crueles. Y esa crueldad estaba en mi mente. Pero nunca lo hablé. Y nunca supe que había una crueldad, que yo pensaba que mi papá habían sido crueles. Jamás lo asocié a que yo deshonraba a mis padres. Y cuando el Señor me reveló que había sido, porque fue un rema que me llegó, le pedí perdón a mis papás, porque yo lo había juzgado muchos años, 12 años, y yo recién a los 37 años conocí al Señor. Muchos años los juzgué, los condené. En mi corazón los condené. Y yo le dije a mi padre, Padre, perdónenme, porque yo los juzgué muchos años por lo que ustedes hicieron cuando yo era pequeña. Pero en ese momento abrazamos, consolaron, pidieron y hablamos. Pero si yo no confieso ese pecado, todavía está en mi corazón. Y yo no quiero estorbos delante de la presencia de Dios. Cada vez que viene un estorbo, que día a día hay estorbos, yo le digo, Señor, aquí estoy. Háblame, convénceme. Porque a Dios no lo podemos burlar. Él sabe lo que tú tienes. Y sabe lo que te está pasando. Pero quiere que tú se lo hables. Al ciego le dijo, Señor, si tú sabes que yo soy ciego, ¿por qué me pides que te lo diga? Porque él tenía que confesar. Y así tenemos que ser nosotros, delante de Dios. La convicción de pecado viene cuando tú la hablas. Él lo pone en tu corazón y tú la hablas. No la hablas a lo mejor, si puedes hablarlo así como lo estoy hablando yo, ningún problema. Pero si no lo puedes hablar, ya lo hablaste delante de Dios. Vamos a ver otro texto. Primera de Juan 3, 8 y 9. Gloria a Dios.
Dice la palabra del Señor en primera de Juan 3, 8 y 9. Pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó el mundo. Por esta razón vino el Hijo de Dios al mundo, para destruir todo lo que hace el diablo. Ningún hijo de Dios sigue pecando, porque los hijos de Dios viven como Dios vive. Así que no puede seguir pecando porque es un hijo de Dios. Aleluya. Qué maravillosa palabra, ¿no? Acá sale en otra versión. Pastor Matías, si lo puedes leer, la versión Reina Valera. Amén. Dice primera Juan 3, 6. No, 8 y 9. 8 y 9, gloria. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aleluya. Así somos nosotros, nacidos de Dios. Hemos tenido un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento es el que nosotros tenemos que ver. Es romper ese pecado, romper esas maldiciones. Antes nosotros en el mundo nos ceñía otro espíritu, que era el espíritu de este mundo. Pero hoy nos ciñe el Señor Jesucristo. Por eso nosotros no podemos tener pecado, porque el pecado no es de Dios, sino que viene a perseguirnos, a matarnos, a destruirnos. Viene a robar tu vida espiritual. Veamos en Mateo. Mateo 26, 73 al 75. Señor es bueno. Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo 26, del 73 al 75. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Así es. Pedro le habían dicho que estaba él con Jesús. Y él dijo, no. Después fue y otra vez le preguntaron. Este estaba con Jesús. Y después le preguntaron de vuelta y dijo, no, yo no lo conozco. ¡Pum! Salió arrancando. ¿Qué pasó en ese momento? Que Pedro se fue amargamente llorando, arrepentido de lo que había hecho. Nosotros tenemos un periodo o un tiempo o una manera de arrepentirnos. Sabemos que como Pedro, él sabía y vivía y estaba con Jesús. Tenía el mover del Espíritu Santo, lo había tocado, había recibido milagros. ¿Y qué es lo que hacía? Que negó a Jesús. Pero eso fue una profecía que le dieron, que tenía que hacerlo. El Espíritu Santo trajo convicción verdadera a Pedro. El Espíritu Santo le sacó de ese confort que estaba en su corazón y le sacó y le dijo, no, yo lo negué, lo negó y se arrancó. Ahí estaba conformado y cada día se metía en lo más profundo. Así como Jonás, que se metió en el barco en la parte más baja. Después el Señor lo sacó de ahí y lo tiró al mar más profundo. Porque a nosotros, cuando nosotros queremos ser convencidos por el Espíritu Santo, te va a llevar a lo más profundo. ¿Para qué? Para Jonás. ¿Qué le pasó a Jonás? A Jonás le sacó hasta se lo tragara el pez. ¿Para qué? Para llevarlo a Nínive, donde tenía que ir.
Porque te va a llevar sí o sí. Si te das 20, 30, 40 días en el desierto, esa es cosa tuya. Pero Dios te va a sacar en 1 año, en 2 años, 3 años. ¿Sabe? Hay personas que se apartan de Dios 15 años, vuelven a los pies de Cristo y vuelven arrepentidos. Lo que podían haber hecho en 1 día, 2 días. Y perdieron todos esos años de placer, de amor, de juventud, todo lo perdieron. Pero nosotros tenemos los ejemplos que nos deja la palabra de Dios. Así como a Pedro. Pedro lo negó 3 veces. Le dice, sí, lo conozco, y se va con el Señor Jesús y listo, se va al reino celestial. Pero no, nosotros esperamos que venga la convicción de pecado, y la convicción de pecado no la creemos. ¿Por qué? Porque esta pastora está predicando lo que ella quiere. Y empezamos a justificar que este texto es para el de allá, este texto es para el de allá. Para mí no, porque yo estoy bien. Pero nosotros no escudriñamos lo que hay dentro. Así como el Señor convenció que tenía a Pedro, lo convenció de pecado, que había pecado contra Dios, que lo había negado. Y nosotros, ¿cuántas veces negamos en el trabajo, en el colegio, en la salita, en el lugar donde ves una persona que está con problemas, ni siquiera le dices, ¿sabe? Yo voy a orar por ti. Ahí negamos a Jesús. No nos damos ni cuenta. ¿Por qué? Porque hay una vivencia cotidiana, que no es lo más importante, Jesucristo. Ahora lo más importante es el espíritu de la farmaquilla, que todo, una pildorita. No vamos a los pies de Cristo a buscar la sanidad. Dios se llevó las enfermedades en la cruz del Calvario. Y si se la llevó el Señor mismo te da ese refrigerio. Y ese refrigerio es que el Espíritu Santo te saca de ese confort y te mueve el corazón para que tú te arrepientas. Cristo viene, mi hermano, mi hermana, Cristo viene, y no tengas por tardanza, porque no sabemos el día ni la hora en que Cristo venga por nosotros. No sabemos. Puede uno salir y listo, se lo llevó. Porque uno no sabe en qué momento va a partir con el Señor. Pero tiene que tener las cuentas arregladas. Venir luego y hacemos esa cuenta, te dice el Señor. Nosotros tenemos que buscar, y toda esa obra que hoy se mueve es del Espíritu Santo. No es el enemigo. Ojo, no tiene poder sobre ti. No tiene poder sobre ti el enemigo. El Espíritu Santo es el que te trae la convicción para tener una comunión con Él, una conversación contigo, para ponerte y convencerte de pecado, de justicia, de juicio, porque a eso vino. Satanás está vencido. Aleluya. El arrepentimiento te trae la santidad. Queremos las bendiciones sin buscar la santidad. Queremos la vida eterna, pero no negarnos a nosotros mismos. Queremos la intimidad con Dios, hablar con Dios y que Dios me hable. ¿Y por qué a mí Dios no me habla? ¿Y por qué a mí no me habla? ¿Y por qué no puedo convencer? Porque no tienes la comunión. Porque tienes que decirle, Señor, aquí estoy. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Yo te recibo, y eso no hay una contraindicación. No te puedes decir como los medicamentos. Los medicamentos tienen una contraindicación siempre. Te hace bien para uno, pero para el otro está malo. Pero la palabra de Dios, cuando tú haces la oración de fe, no hay una contraindicación. Cuando tú oras, no hay una contraindicación. Tan solo tú oras con tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te recibo como Señor y Salvador, y estás en el cielo. Porque eso es lo que tenemos que llegar, a la convicción. 2 Corintios 3:18. Denme el tiempo ustedes, chicos. Me hacen así. Yo soy de tiro largo, perdón. 2 Corintios 3:18. Amén. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aleluya. ¿Qué es lo que te está hablando el Señor? Que te quiere ver de gloria en gloria.
Él te quiere ver de gloria en gloria. ¿Qué es lo que es? Que tú te transformas tu corazón a santidad y vas a verlo de gloria en gloria. Y tú vas a decir, uy, yo no pensaba que iba a venir. Uy, yo sabía. Mira, te sorprende una cosa tras otra. Te sorprende. ¿Por qué? Porque el Señor va a estar contigo, va buscándote, va teniendo esa comunión. Haz esta pregunta. ¿Todavía quiero vivir en pecado? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Todavía yo quiero vivir en pecado? Yo no, pero peco. Pero tiene que venir el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de mí. Dice, por la imposición de mano. A mí me pusieron las manos hace 30 y tantos años atrás. Me pusieron las manos, yo caí bajo el poder del Espíritu Santo sin saber nada del Espíritu Santo, nada. El mismo día que recibí al Señor como Señor y Salvador, caí bajo el poder del Espíritu Santo, me levanté y me levanté convencida que hay un Dios, convencida que el Espíritu Santo estaba conmigo, seguí caminando, no me dejaron ir a la iglesia, fui a la iglesia, iba a la iglesia, desobedecía todo, me empoderé. Porque eso es el Espíritu Santo, empoderarse del poder de Dios. Porque cuando tú te empoderas, empiezas a tener y mira a la gente que tiene necesidad y vas y ora y mira a la otra gente, Jesús te ama, y vas a la otra persona y le dice, el Señor tiene una libertad para ti, y empiezas a hablarle, y es cansador. Pero eso viene porque el Espíritu Santo quiere. No hay tiempo que perder. Hay que seguir avanzando y nosotros somos el instrumento que quiere ocupar Dios. Nosotros somos el instrumento que quiere ocupar el Espíritu Santo. ¿Para qué lo quiere ocupar? Para que vengan muchos más sean salvos. No se conforme. Yo sé que los pastores no están conformados con lo que hay. Porque eso es algo que tenemos nosotros como pastores. No podemos conformarnos. Tenemos 100, queremos 200, queremos 400. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios. No es algo que uno dice, yo estoy ambiciosa. No, es la ambición del Espíritu Santo, ganar el mundo para Cristo. Ganar el mundo. Pero nosotros, acá, Argentina, Mendoza, tenemos que ganar Mendoza. Y no te fijes de la iglesia de allá. No, tú tienes que ganar el mundo. Tú tienes que ganar el mundo. Todo Mendoza. No me conformo, porque Dios me trajo de Chile acá a Mendoza para conquistar Argentina. Y Argentina tiene que ser conquistado por el poder del Espíritu Santo. Y ese poder, los instrumentos son ustedes. Ustedes, donde puedan ir, vayan. Vayan a una casa iglesia, vayan a un lugar, vayan. Dice la palabra de Dios, pregunta, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y el Señor responde, dice, heme aquí, Señor. Heme aquí. ¿Tú le has dicho, heme aquí? Yo le dije, heme aquí, me envió a Argentina. Argentina, el Señor me envió. ¿Por qué me envió a Argentina? No lo sé. Y yo le digo, Señor, cumple tu propósito en mí. Cumple tu propósito en mí. Porque Él tenía un plan. El plan es que uno tiene que predicar el evangelio a toda criatura. Toda la criatura que se te cruce por delante, predícale, háblale, que hay un Dios sanador, que hay un Dios libertador, que es el que no quieren hablar. La gente no quiere hablar de Dios libertador, que Dios los saca del hoyo cenagoso donde están. No quiere hablarle la membresía, no quiere hablar. ¿Por qué? Porque se mete con el diablo. El diablo está vencido. Está vencido, entonces que tenemos que confiar que el Espíritu Santo me da la convicción de que yo tengo que predicarle a las personas que están endemoniadas. ¿Sabe que los endemoniados son libertados por el nombre de Jesús? Las armas espirituales son usadas por el Espíritu Santo y tienes que seguir buscando esa presencia de Dios, donde el Espíritu Santo te habla y te dice que Él va contigo. Donde quiera que tú vayas, la palabra de Dios dice, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Ningún demonio puede estar contra mí si yo no lo permito o Dios no lo permite.
Así que dale para adelante con fuerza. Hechos 4:31. Hechos 4:31. Gloria a Dios. La palabra del Señor en Hechos 4:31 dice así: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahí es lo que estaba hablando yo. Con denuedo se empodera uno. Y uno tiene ese empoderamiento que decir, no, si no, a ver, no, estoy haciendo yo, la está haciendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sana, el Espíritu Santo restaura, el Espíritu Santo liberta, el Espíritu Santo llena, el Espíritu Santo salva. Y si hace todo eso el Espíritu Santo, yo tan solo pongo mi mano, dice, pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados. O sea, yo pongo las manos y el Señor va a hacer lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Dice, cuando hubieron orado, o sea que hay que orar. Orar para que ganar este barrio, orar para ganar Mendoza, orar para ganar todo lugar donde el Señor te envíe. ¿Y cómo hacerlo? Cuando tú vengas convencido de que hay un Dios. Porque de pecado es porque no creen que ellos son salvos. Al no creer que somos salvos, no confesamos al otro, no lo hacemos confesar que hay una salvación tan grande que Dios nos ha dado. Porque Él vino a convencer de pecado, de justicia, de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. No creen en Dios, no creen en Jesús, no creen en el Espíritu Santo. Pero nosotros, el Señor aquí dice que tembló el lugar. ¿Cómo tembló? No es que es físico y te hizo moverte así, sino tiembla uno por dentro. Tiembla cuando el Espíritu Santo está moviéndote, tiemblas. Y tú no te miras y no estás temblando, pero te sientes temblar. Porque el Espíritu Santo está ansioso de lanzar la palabra para bendecir a otros. Aleluya. El Salmo 143:10. Amén. Dice la palabra del Señor en el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Preciosa, preciosa la palabra. Esa es la convicción. Que nos guíe a tierra de rectitud. Que nos guíe el Espíritu Santo enseñándonos a hacer su voluntad.